cada uno de mis hermanos que veo allí, aquellos que están, Padre, estableciéndose con la mente de Cristo para poder ser parte de esta construcción extraordinaria y maravillosa a nivel global que nos permite. Señor, gracias por cada uno de tus hijos, por cada una de tus hijas. Señor, que esta sea la noche en la que si hay algo que va a destrabarse, si hay algo que va a ser quitado, si hay algo que va a ser añadido, así sea sobre cada una de las vidas. Creemos, Señor, en la manifestación de tu gracia, de tu poder en medio de la palabra, en medio de la expresión de vida. Por eso, Padre, muchísimas gracias en esta noche. Damos comienzo, Señor, en tu nombre poderoso, Cristo Jesús, de esta escuela de vida. Padre, gracias. Amén y amén. Bueno, sin más, mis amados hermanos allí, cada uno en sus lugares, a disfrutar de este buen tiempo, les dejo con nuestro amadísimo Pastor Yarley y esta segunda clase de Escuela de Vida de este módulo 1. Que tengan una muy bonita jornada. Qué bueno, gracias. Solo asegurarme de que me pueden escuchar bien con sus manitas, me hacen así para saber que se escucha, porque recién abriendo el Zoom tuve aquí un tema con el dispositivo. Mi nombre es Harley Ibarra, desde Cúcuta, Colombia, les hablo. Doy gracias a Dios por tener el privilegio de poder hoy expresar. Entendemos que el Evangelio no son temas, conceptos, definiciones, que el Evangelio es alguien, más bien, pero es la forma de expresar y decir muchas veces lo que vamos a decir o expresar, valga la redundancia. Y hoy estamos tratando acerca del Evangelio. El pastor Neris la semana pasada estuvo expresando acerca de lo que vamos entendiendo qué es o quién es el Evangelio y las diferentes propuestas que muchas veces llegan a nuestras vidas, a nuestros oídos, de un aparente Evangelio. Decirles a todos los que estamos aquí, pues que lo que vamos entendiendo de alguna manera es que el Padre ha planificado desde la eternidad, desde antes de los tiempos, unas estructuras, unos diseños eternos, y que el Evangelio en sí es ese mecanismo que Dios tiene para introducir al hombre a sus diseños eternos, a sus deseos, a lo que Él planificó. Una vez alguien me dijo, pero bueno, suena como muy egoísta de parte de Dios, como que yo no pueda cumplir mis sueños y que tengamos que más bien nosotros cumplir el propósito o aquello para lo que Él planificó. Digo, no, yo le digo, no, egoísta es, supongamos que por un momento el teléfono tenga espíritu y tenga alma, que alguien diseñe un teléfono para comunicar, para informar y el teléfono quiera ser un martillo. Eso sí es bastante egoísta. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestras vidas, número uno, primeramente, no somos una decisión humana, somos una determinación eterna, que ya hay un plan eterno desde antes de nuestros tiempos que supera nuestras vidas y que el sentido de nuestra existencia es que nosotros podamos conocer ese propósito eterno, podamos ser transformados conforme a ese propósito eterno y podamos expresar ese propósito eterno. Así que el Evangelio es puntual y muy clave para nosotros en el hecho de que, como lo acabé de decir hace unos minutos atrás, es el mecanismo que Dios tiene para introducir a la humanidad, para reconciliarla con sus deseos y con sus propósitos o con sus estructuras eternas. Basado en ello, lo importante que el pastor Neris, Jorge Neris, estuvo expresando, quizá dar un poquito de complemento a lo que él expresó en la primera jornada del lunes pasado, acerca de las diferentes propuestas que llegan a nuestras vidas como unos aparentes evangelios. Es muy importante lograr identificar también cuándo no es evangelio y cuándo sí es evangelio, porque si el evangelio, como lo dijimos hace un momento, es el mecanismo que Dios tiene para introducirnos nosotros, el evangelio, perdón, creo que hay un micrófono abierto, por favor pónganlo en silencio. Recuerden que esta clase se está grabando, como nos lo expresaba el pastor Neris y el pastor Vanini. De esta manera podemos tenerlo allí sin ningún tipo de interrupciones. Bien, entonces decirles que es importante, perdón. Bien, seguimos. Creo que escuché a alguien.
Bueno, es importante entonces nosotros ir identificando qué no es evangelio y qué sí es evangelio. Y que quienes expresamos el evangelio. Hoy he podido oír que por este momento somos más de 200 o más de 300 puntos de predicación en el mundo. Es muy importante que nosotros podamos estar predicando un evangelio exacto, puro, correcto y perfeccionándonos en cuanto a lo que es no solo el predicar el evangelio, sino en verlo correctamente. Decirles también que basado también en lo que el pastor Neris estuvo expresando la semana pasada, muchas veces vamos a encontrarnos en la tierra. Yo particularmente vengo de un hogar o vengo de una casa en la cual nosotros veníamos entendiendo el evangelio de una forma tradicional, donde creíamos que eso era el evangelio. Hay muchas cosas que ustedes van a leer luego cuando tengan el acceso al material, donde van a encontrar que hay unos supuestos evangelios como el evangelio tradicional, que tiene que ver con ese evangelio donde las vidas de las personas empiezan a fundamentarse no en el evangelio como tal que Dios ha establecido para que el hombre sea introducido en el propósito, sino que más bien de alguna manera con manipulación. Por lo menos yo recuerdo hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, que muchas veces escuchábamos lo que era aparentemente el evangelio y nos decían cosas como que si no aceptábamos al Señor, como que si no aceptábamos ese sacrificio, nos iríamos al infierno, no iríamos al cielo, y al final nos hacían una propuesta. ¿Quién quiere recibir a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador? Pues pasaban todos, todos porque estaban llenos de temor de ir al infierno. Entonces, cuando este tipo de cosas suceden, nuestra vida ya está siendo fundamentada en un evangelio que no es exacto, que no es correcto, y eso explica entonces muchas veces la inconstancia, la inestabilidad, las personas movibles en nuestras reuniones y nuestras congregaciones, porque venimos incluyéndonos muchas veces nosotros en fundamentos de un evangelio que realmente el Señor nunca lo expresó de esta manera. Vamos a encontrar propuestas no solamente como un evangelio como el que acabo de mencionar, que incluso quizás no tiene ni siquiera una mala intención, sino puede ser que se generó a través de una buena intención. Evangelios como donde la mala noticia o donde la buena noticia es que nosotros podamos ser sanos. Ahora mismo me llegó, antes de llegar a la clase, me llegó una invitación a una reunión donde dice, ven y recibe tu milagro, ¿ok? Porque Dios sigue sanando. No estoy diciendo que Dios no sana. Dios sana, pero cuando vamos a escuchar un evangelio de un Dios sanador, de un Dios que prospera, entonces la mala noticia se convierte en una situación que yo estoy viviendo. Y la buena noticia tiene que ver con que se resuelva esa situación. Y aunque Dios sana, aunque Dios libera, aunque Dios prospera, no es el fundamento del evangelio. Por eso estamos en escuela de vida, por eso vamos interactuando, masticando la palabra, por eso vamos reuniéndonos, por eso vamos escuchando a quienes van entendiendo el evangelio también de la misma manera. Yo soy de las personas que piensan que si todos nosotros, los que estamos en esta sala, pertenecemos al mismo cuerpo, a la misma iglesia, somos todos uno con el Señor, somos un mismo espíritu, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo mismo, tenemos el mismo conocimiento. Entonces, Harley, ¿por qué hacemos una escuela de vida? ¿Por qué hacemos una ELA? ¿Por qué nos reunimos? Bueno, porque creo que algunos lo van entendiendo primero. Y es importante y necesario, entonces, que todo lo que sabemos empiece a ubicarse en nuestras mentes, en nuestra alma y a configurarse de la forma correcta. Así que yo creo que si usted está aquí en este lugar, en esta conexión, está siendo parte de un centro MDB, que es un punto de predicación del Evangelio, de Cristo, del Evangelio, de la gracia. Entonces yo creo que es usted una persona viva, es una persona que está en el Señor y que está siendo fundamentada en el Evangelio que vamos entendiendo por el Espíritu. Entonces, de la misma manera, usted va a encontrar en el módulo, recuerden, por favor, es la tercera vez que estamos diciendo que pongan en silencio los micrófonos. Muy bien. Bueno, también vamos a encontrar en el módulo, cuando tengan acceso a ellos, que van a haber diferentes propuestas de evangelios, como evangelios aparentemente de la prosperidad, el evangelio del escape,
Y todo esto tiene una fe mal fundamentada, el cual luego va a explicar por qué nuestras vidas. Perdón. Creo que hay un micrófono. Ahora sí, ya creo que lo cerraron. Ya ahora sí lo cerraron. Listo, gracias, gracias. Quizás no se habían dado cuenta. Listo, tranquilos. Bien. Bueno, de igual manera en el módulo se presentan algunas para poder identificar aparentes evangelios que vamos a ir escuchando en nuestras vidas, pero seguramente van a ir apareciendo nuevos o nuevas propuestas que tienen buenas intenciones humanas. Pero nosotros decimos esto a manera de poder identificar nuestras vidas, el fundamento que tenemos en el Señor. Pero lo que nos corresponde realmente a nosotros no es ahondar tanto en ello, sino ahondar más bien en lo que vamos conociendo nosotros como la verdad del Evangelio. Por eso para esta tarde o noche o mañana, donde ustedes se encuentren en este momento, dependiendo de la geografía, la propuesta que tenemos o lo que queremos dispensar hoy es acerca de la verdad del Evangelio. Si hay propuestas que no son correctas, debe haber una que es correcta. Y es la que vamos entendiendo, es la que vamos procurando masticar, es la que vamos procurando expresar, volviéndonos en el buen sentido de la palabra, profesionales, competentes en la expresión del mismo, para que de esta manera nosotros entendemos que el Espíritu Santo está comprometido, no conmigo ni con lo que yo diga, sino con lo que Él está diciendo. Entonces oramos al Señor en este momento que por encima de las palabras que estamos diciendo, que llegan a nuestros oídos, pueda llegar a su espíritu, a su alma, la palabra y el sonido del Espíritu Santo, que es el que nos interesa, porque es el que traerá transformación, fundamento y entendimiento en nuestras vidas. Cuando hablamos de evangelio, cuando hablamos de la verdad del evangelio, primero dejarles a ustedes o decirles, hermanos, estudiantes, yo también, todo esto va para usted y para mí también, que el evangelio tiene una naturaleza espiritual, no tiene una naturaleza humana, no tiene una naturaleza material, aunque en algún momento puede absorber, aunque en algún momento puede absorber lo temporal, no tiene una naturaleza humana, tiene una naturaleza espiritual. Así que esto nos lleva a entender a nosotros que el evangelio tiene una tecnología bien avanzada. Hoy usted va a encontrarse en el mundo en el que nos tocó vivir, no sé si ya les ha pasado, se va a encontrar con palabras como monedas virtuales, como el BTC, se va a encontrar con palabras como los NFT, se va a encontrar con palabras como el metaverso, un universo más allá de la realidad. Y usted va a decir, wow, tremenda tecnología en la que estamos hoy en este momento. Pero déjame decirte que el evangelio tiene una tecnología mucho más avanzada que la que nosotros hoy pueden estar viendo nuestros ojos, que la que podemos estar viendo en este mundo. El domingo decíamos, bueno, alguien me decía en algún momento, Harley, alguien me preguntó qué era el metaverso y yo no sabía qué decirle y me decía, tú no estás en la tecnología, no estás entendiendo lo que pasa, tú estás muy quedado en aquellas cosas. Y le decía, dile a esa persona que si ella puede explicar, si puede explicar cómo es eso que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no encuentras nunca a Pablo siendo crucificado con Cristo. Y si tú puedes explicar eso, tú puedes entonces saber que estamos nosotros en una tecnología superior. Pero no, realmente no hay una explicación humana. El evangelio es una naturaleza espiritual. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12 dice que quien predica el evangelio es el Espíritu Santo. Por eso estaba diciendo hace algún momento que mi oración en este momento, en mi espíritu, dentro de mí, y la oración que he expresado antes de hacer esta conexión, que por encima de mis palabras, que podrían ser bien cierto el envase, se pueda llegar a su espíritu realmente el espíritu de la palabra, la sustancia. Dice que Pedro que nos dice a nosotros que es el Espíritu Santo quien va predicando el evangelio. A veces nosotros nos encontramos con personas que dicen, wow, Harley, cuando tú dijiste esto me revelaste. Le digo, yo no te revelo nada, es el Espíritu Santo. Yo solamente soy una persona, soy un recipiente donde hay un depósito, una sustancia, la vida de Cristo,
Pero cuando nosotros hablamos, ¿quién te revela? ¿Quién te da la luz? ¿Quién te, si pudiéramos decir así, pero es que no lo quiero decir, explicación, no es Harley, no es un apóstol, no es un maestro, no es un profeta, somos solamente herramientas que colaboran con lo que está haciendo el Espíritu. Entonces, número uno, el Evangelio tiene una naturaleza espiritual. Número dos, quien expresa o quien predica el Evangelio y da testimonio del Hijo y de este Evangelio a nuestro espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero expresarle una escritura que quizás es muy conocida por todos y de por sí no la encontré en el módulo, pero quiero, por lo menos en esta parte del módulo, pero yo quisiera expresarla, porque algo que vamos entendiendo es que lo que debemos expresar y lo que realmente va a edificar nuestras vidas es expresar lo que vamos entendiendo. Y Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. Por acá hay un punto importante al que yo quiero llegar. Dice, no me avergüenzo porque es poder de Dios. Entonces, número uno, el evangelio tiene una naturaleza espiritual. Número dos, el evangelio es predicado por el Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu, pese a quienes sean las herramientas. Y número tres, el evangelio es el mismo poder de Dios para introducir, para salvar las personas, introducirla a el propósito eterno de Dios. Y aquí quiero detenerme un poquito porque me gusta mucho algo que vamos entendiendo y que yo particularmente no lo entendí así, de esta manera, hace mucho tiempo atrás, pero ahora lo vamos entendiendo de esta manera. Que la palabra poder en este pasaje de las Escrituras de Romanos capítulo 1, versículo 16, es la palabra también que de alguna manera etimológicamente se expresa como dinastía. La dinastía tiene que ver también con familia, con naturaleza, porque es la sucesión, es el poder que se va dejando de alguna manera a un miembro de la familia para que éste también ejerza gobierno y ejerza dominio. Así que dinastía tiene que ver con familia y tiene que ver con gobierno. Esto nos dice a nosotros algo muy importante, que el evangelio es el que hace que el hombre sea parte de la familia de Dios y que sea parte del gobierno de Dios. Cuando una persona experimenta el evangelio, no solamente empieza a experimentar el entendimiento del mismo, sino que también empieza a experimentar la vida de familia con Dios. Pablo dice que nosotros somos la familia de Dios, pero que a su vez nuestras vidas empiezan a experimentar un reino, un gobierno diferente. Nosotros hasta el día de hoy lo que nos había gobernado era el pecado, lo que nos había gobernado eran las leyes de este mundo, las leyes religiosas, lo que nos había gobernado era la forma en la que, valga la redundancia, nos formaron a nosotros, pero una vez que la gracia de Dios nos alcanza para salvación a través del evangelio, a través de ese momento empezamos a experimentar no solamente nuestra vida como hijo y como familia, sino empezamos a experimentar el gobierno de Dios en nuestras vidas. También en la carta de los Romanos dice que este reino que empezamos a experimentar, Harley, ¿por qué si estamos hablando del evangelio ahora saliste con reino? Por lo que estoy diciendo, porque el evangelio es el power, es decir, es la dinastía, es el gobierno de Dios, es la forma en la que Dios introduce personas, salva, las introduce a su familia y que también es la forma en la que Dios gobierna gente, es la forma en la que Dios gobierna a los suyos. Romano nos dice a nosotros también que el reino de Dios, si yo te preguntara qué es reino, algunos me van a decir, Harley, reino es dominio, otros me van a decir, reino es administración, o yo pudiera decirle, bueno, reino viene de la palabra basileia, que significa basílica, y las basílicas eran las que se usaban en aquel momento, en el tiempo de Roma, donde se determinaban, eran como especie de tribunales para determinar justicia, y por eso Jesús dijo, busquen primeramente las basílicas, porque allí se determina la justicia, y pudiéramos tener diferentes definiciones y conceptos quizás de reino. Pero ¿qué nos dicen las escrituras? ¿Qué nos dicen las cartas de la voz apostólica a los gentiles o la voz apostólica
a la iglesia a la que nosotros pertenecemos a nosotros. Nos dice que el reino no consiste ni en comida, ni en bebida, ni en vestido, sino que el reino de Dios, ni siquiera dice consiste, sino dice el reino de Dios es justicia. Ahora, ¿cuál justicia? No la justicia de Harley, no la justicia de un hombre, no la justicia de una institución religiosa o cualquier otro tipo de institución, sino que el reino de Dios, es decir, la forma en la que Dios gobierna personas es a través de su justicia. ¿Y cómo nosotros conocemos la justicia de Dios? A través del evangelio, porque el evangelio es el mecanismo, no se le olvide, en el que Dios nos introduce a su familia, a su propósito y a su gobierno. Por eso la justicia de Dios se nos revela a través del evangelio. La justicia de Dios se nos revela a través de la fe. La justicia de Dios. La justicia no nuestra justicia, lo que nosotros pensamos que es justicia, sino lo que es justicia a través de la obra consumada de Cristo. Hay una cita que yo quizás, no sé si ya lo he hecho en estas reuniones o en estas tiempos de conexiones de escuela de vida, pero que me gusta mucho, que está en Romanos 5:19, porque dice que por la desobediencia de uno todos somos constituidos legalmente establecidos como pecadores, pero que por la obediencia, no dice por las obediencias o por el cambio de comportamiento de todos, no, sino de uno solo, somos considerados justos. Esa justicia de Dios, esa justicia de Dios la vamos experimentando a través del evangelio. Así que no me avergüenzo del evangelio porque es dinastía, porque es la forma en la que Dios nos introduce a su propósito, a su familia, y es la forma en la que Dios nos gobierna. Pero Romanos también dice que no solamente es esto, sino que el reino de Dios también es paz. Cuando nosotros vamos entendiendo y conociendo el evangelio, la paz se empieza a expresar de dos formas en nuestras vidas. Lo primero es que nosotros vamos entendiendo que nosotros estamos en enemistad, no con un político, no con el vecino, sino con el creador del universo. Estábamos en enemistad con Dios, pero el evangelio viene a reconciliarnos con Dios, y no solamente a reconciliarnos, viene a colocarnos en paz para con Dios. Así que la paz número uno, según lo que vamos leyendo, es un estado en el que usted y yo nos encontramos ante Dios. Es decir, hoy yo estoy en paz para con Dios, no por mis obras, no por mi obediencia, no por mi comportamiento, sino hoy estoy en paz para con Dios por la obediencia de Cristo. Entonces Dios nos dice a nosotros: señores, reino para ustedes basileía, reino para ustedes dominio, pero reino para mí es que la justicia que es en Cristo Jesús esté construyéndose en su alma y esté construyéndose en su mente. Número dos, que la paz que se logra a través de la obra consumada de Cristo se esté configurando también en tu alma. Y número tres, el reino es justicia, el reino es paz. Pero esta paz, perdón, para pasar luego al número tres, esta paz no solamente también es un estado en el que nos encontramos delante de Dios por la obra de Cristo, y lo vamos entendiendo a través del evangelio, sino que la paz también es mostrada en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 22 en adelante, es mostrada como una de las formas y las expresiones del fruto del Espíritu. Dice que el fruto del Espíritu es uno solo. Por eso usted no va a encontrar que el fruto está con S en plural, sino está en singular. Más el fruto del Espíritu es uno solo, es el amor de Dios. El amor tiene que ver con la gracia, la justicia y el evangelio de Cristo. Ahora, este amor se expresa de diferentes maneras, y por eso luego usted va a encontrar que dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, y contra tales cosas no hay ley. Así que una de las expresiones que vamos a encontrar en esta lectura de Gálatas 5:22 también es la paz, como un fruto, como una forma, perdón, de expresión del fruto del Espíritu. ¿Qué quiero decirte con esto? Decirte que el evangelio es el poder de Dios, en la forma en la que Dios nos introduce a su justicia, para que estemos en paz para con Él y para que experimentemos no solamente estar en paz para con Dios, sino experimentemos la paz de Dios dentro de cada uno de nosotros. Que la paz de Dios no es la ausencia de problemas,
La paz de Dios es tener los problemas correctos y en medio de ellos poder nosotros estar tranquilos por la condición y por lo que nos ha proporcionado la obra de la cruz, la obra consumada de nuestro Señor. Pero número 3, dice que el reino de Dios, además de ser justicia, además de ser paz, dice que el reino de Dios también es gozo. Y aquí esto está muy relacionado con las supuestas propuestas del evangelio que mencionamos el lunes pasado con el pastor Neris, porque el gozo no tiene nada que ver con felicidad, no tiene nada que ver con alegría, porque la felicidad y la alegría se producen por cosas externas. Por lo menos, un ejemplo, si a mí me regalan un carro, yo me alegro, y eso no indica que es gozo. Y si yo puedo comprar algo que no tenía, un teléfono, me alegro. ¿Sí? Si paso tiempo con mi familia, estoy feliz. Entonces la felicidad y la alegría dependen de asuntos externos, de asuntos temporales. Pero el gozo del que está hablando, con el que Dios gobierna, es el gozo que es producido no por una actividad externa en nosotros, sino por una actividad que el Espíritu está produciendo en cada uno de nosotros. Yo me hacía la pregunta hace un tiempo atrás. ¿Recuerdan ustedes cuando el ángel Gabriel se le presenta a María y le dice, María, salve muy favorecida, el Señor está contigo? Una traducción más correcta dice, María, la gracia de Dios hoy está sobre ti. Esa es una traducción más correcta. Pero luego, ¿qué dice el contexto? Dice que a María no le sorprendió ver un ángel, sino que le sorprendió el saludo del ángel. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, si yo le digo a alguien, ¿qué te sorprende más? ¿Ver un ángel o que te digan que la gracia de Dios está sobre ti? La mayoría quizá nos pudiera decir que más un asunto que estamos viendo algo sobrenatural, y por eso es tan atractivo ver ángeles, escuchar que Dios puede sanarme, escuchar que Dios puede resolver mis problemas matrimoniales. Y esa es la propuesta que tenemos, pero no es el fundamento. Cuando nuestras vidas es más sorprendida por saber la operatividad de la gracia de Dios en nosotros que por los asuntos externos, hermano, estamos concibiendo el evangelio. Estamos creciendo en el evangelio correcto. Con esto no estoy diciendo que Dios no sana, con esto no estoy diciendo que está mal que haya milagros, con esto no estoy diciendo que está mal que el evangelio no prospera. Sí, absorbe e incluye todo eso, pero el fundamento del evangelio es Cristo mismo en nosotros, porque Él es la justicia, porque Él es la paz y porque Él es también el gozo dentro de cada uno de nosotros. Maravilloso. Así que en este orden de ideas, lo que vamos expresando hoy como verdad del evangelio es, sí expresamos la obra de Cristo, pero es Cristo mismo. Nosotros introduciéndonos, o Dios introduciéndonos en la persona de Cristo, creciendo en Él, porque ahí es donde fuimos creados, donde fuimos concebidos. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del evangelio, también tenemos que hablar de lo que sucedió en la cruz, lo que sucedió en la sepultura, lo que sucedió en la resurrección y lo que sucedió en la ascensión también. Es muy importante resaltar todo esto, porque hoy, cuando nuestro espíritu es resucitado, no vamos entendiendo ya la cruz como dos palos de madera. Eso fue lo que vieron los ojos, eso es lo que dicen los libros de historia. Pero hoy la cruz deja de ser dos palos de madera y comienza a suceder en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos entendiendo que paralelo a lo que va sucediendo y que van viendo nuestros ojos, espiritualmente también están sucediendo algunas cosas. ¿Recuerdan lo que dice la voz apostólica en algún momento? Que Cristo estaba en esa cruz triunfando sobre principados, huestes espirituales de maldad, potestades, y que lo estaba exhibiendo públicamente, triunfando sobre ellos. ¡Wow! Es decir, los ojos de los fariseos, los ojos de los griegos, los ojos de las personas, y quizás todavía los ojos de muchas personas, ven a un hombre en una cruz. Para la mente judía en aquel momento, la mente religiosa, colgar a alguien en una cruz era un tipo de maldición. Quizás por eso la expresión, yo no me avergüenzo del evangelio. Para ellos era una vergüenza morir en una cruz porque es un tipo de maldición. Pero para la mente griega, para la mente gentil, es un tipo de derrota.
Así que lo que aparentemente los ojos de ellos estaban viendo era un hombre completamente no exitoso, sino derrotado. Pero por otro lado, la voz apostólica nos dice lo que verdaderamente estaba sucediendo en ese momento. Y era que Cristo estaba retomando esa autoridad que el hombre arrendó a las tinieblas por un momento, y que Cristo nos estaba reconciliando con los asuntos eternos del Padre. ¡Wow! Maravilloso. Así que de esta manera nosotros ahora vamos entendiendo la cruz no como solo un evento humano que sucedió, sino la cruz empieza a suceder en nuestro espíritu, empieza a suceder en nuestra mente y va transformando no solo nuestras definiciones, conceptos, sino también nuestras vidas. Luego vamos entendiendo la sepultura, vamos entendiendo la resurrección en nuestras vidas. Dejan no solamente siguen siendo un suceso que pasó realmente, sino que también suceden continuamente en nuestras vidas. Si usted lo puede decir, por favor, allí donde usted está, con alguien, repítalo para hacerlo un poquito participativo. Dígalo así conmigo de esta manera: el evangelio y la salvación no es algo que nos sucedió en algún momento, es algo que nos sucede continuamente, nos sucede a nosotros continuamente. ¿Por qué, Harley? ¿Por qué la sepultura? A mí a veces me preguntan, Harley, y bueno, es uno de los temas, no sé quién lo dará de mis hermanos, pero en algún momento se hablará también del bautismo, y a veces nos preguntan, bueno, ¿se bautizan en agua, no se bautizan en agua? ¿Qué es el bautismo? Bueno, señores, todo esto está bien hablarlo en algún momento, interactuar, pero decirle que el verdadero bautismo es sepultura. Es cuando estamos siendo sepultados, estamos siendo sumergidos. Pablo dice en una ocasión, y los que hemos sido sumergidos, sepultados, y usa la palabra bautizados en las personas de Cristo, de Él estamos siendo revestidos. Así que la sepultura, sí, Cristo murió, fue a las profundidades de la tierra, sí, el Señor lo sepultaron, pero mucho más que un evento que sucedió hace 2000 años, sepultura es yo siendo sumergido en la persona de Cristo. Es desapareciendo Harley, sus ideales, sus pensamientos, sus sueños, todo lo que humanamente se formó dentro de mí, configurado por todos los asuntos y sucesos y experiencias que tuve desde mi niñez, y ahora él va desapareciendo para que empiece a aparecer Cristo en la vida de Harley, en la vida y las palabras de Harley. Así que nosotros hoy vamos entendiendo el evangelio o la cruz, la sepultura, la resurrección, lo vamos entendiendo no solo como algo que pasó hace 2000 años, sino como algo que pasa y que experimenta traumáticamente nuestras emociones, nuestras almas. Por eso muchos de ustedes en algún momento lo van a experimentar. Emociones, van a experimentar sentimientos, pensamientos, completamente, porque para el alma es traumático haber sido configurada sin la vida del espíritu por tanto tiempo, y ahora viene y llega una tecnología y un conocimiento que sabe y que da testimonio que es del Señor, pero es traumático porque viene ahora palabras que usted las va a leer en la Biblia como quítense de vosotros, despojaos, desvestidos. Es decir, ahora viene un desalojo en nuestra alma porque usted en el espíritu, usted y yo somos perfectos, somos santos, somos completos, somos justos porque somos uno con el Señor. Pero ahora el evangelio tiene la tarea, y nosotros también, con una buena gestión de la fe, de configurar nuestras vidas conforme al evangelio que vamos entendiendo, nuestra mente con lo que vamos entendiendo. Esto es importante resaltarlo, la manera en la que nosotros lo vamos entendiendo, lo vamos concibiendo. Así que el evangelio sí tiene propuestas, pero las propuestas del evangelio no son propuestas temporales. Las propuestas del evangelio que hoy estamos predicando para este momento tiene propuestas eternas. Escúchelo bien. Las propuestas del evangelio no son propuestas temporales, son propuestas eternas. Yo sé que para nuestros oídos es mejor o es más atractivo escuchar una propuesta. Si usted debe dinero, es más atractivo decir, venga al culto donde podemos, donde Dios le ayudará a pagar las deudas y aparecerá dinero en el cajero, y revísese la cartera y ahí va a aparecer
la plata que usted necesita. Yo sé que si a usted le duele una muela, es bien atractivo para nosotros escuchar, venga, porque hoy Dios le calzará las muelas. Yo sé que eso es atractivo para el alma, para los oídos, señores, pero el evangelio que vamos predicando no tiene propuestas temporales, no tiene propuestas humanas, todas las propuestas son eternas. Harley, y entonces todo lo demás que estás mencionando, porque todavía no hemos sido recogidos en la tierra. Así que todavía necesitamos pagar recibo, todavía necesitamos enfrentar el mundo que nos toca vivir. Aunque el evangelio tiene propuestas eternas, así como hubo un daño colateral o daños colaterales a causa del pecado, el evangelio tiene propuestas eternas, pero la eternidad también de alguna manera va absorbiendo nuestras vidas. Aleluya. Va absorbiendo nuestras vidas. Y dice de la siguiente manera, una escritura de la voz apostólica: si Dios no escatimó en darnos su todo, Cristo es su todo. La palabra unigénito en Juan 3:16 es la palabra único. Luego en Colosenses nos dice que a Dios le plujo que habitase la deidad de Dios en la persona de Cristo. O sea que cuando Dios entregó todo, absolutamente todo, que es Cristo. Así que nosotros hemos recibido el todo. Y dice que si no escatimó el darnos su todo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Es decir, la propuesta no son todas las cosas. La propuesta son propuestas eternas. Pero de seguro, creo y lo vivo y lo sabemos por el Espíritu y lo entendemos y así lo experimentamos, que también de alguna manera en su momento el Evangelio también va a ir absorbiendo nuestras vidas lineales. Por eso, ya en algún momento de nuestras vidas empezaremos a experimentar no solo palabras, sino realmente nuestras vidas. Antes escuchábamos decir, o nosotros mismos decíamos palabras como tengo que sacar tiempo para Dios. Cuando usted y yo decimos tengo que sacar tiempo para Dios, estamos diciendo estoy ocupado en algo más importante y tengo que sacar tiempo para Dios. No, nuestra vida es 24/7 en el Señor, está absorbida por Él y no sacamos tiempo para Él porque Él es el todo, Él es el centro y Él es el primero de nuestras vidas. El Evangelio viene para absorber no una medida de tu vida. El Evangelio y la salvación del Señor viene para absorber toda tu vida. Así que hoy nos vamos configurando en qué, en que nosotros estamos siendo absorbidos completamente por Dios. Él deja de ocupar un lugar en nuestra vida y se convierte en nuestro todo. Y ahora empezamos a sacar tiempo para trabajar, para estudiar y para asuntos humanos. Señores, la propuesta del Señor son eternas, es un todo, y ahora nosotros vamos entendiendo que somos personas espirituales que nos toca vivir actividades humanas. Ya no es como antes, que éramos humanos buscando actividades espirituales o emociones espirituales o cosas o eventos espirituales. Esto es lo que viene trayendo el Evangelio, trayendo orden, viene trayendo nuestra vida, ese mecanismo para introducirnos al propósito eterno de Dios. No pretendo decir que todo lo que he dicho en este momento y lo que dirá o lo que dijo el pastor Jorge la semana pasada, lo que dirá la próxima semana o expresará el pastor Vanini y los siguientes oradores o profesores que estamos en la escuela de vida es el todo del Evangelio. Nosotros solo somos herramientas y lo que vamos expresando son pinceladas, son disparadores que pueden ayudarnos a nosotros desde ahí en el Señor, creyendo en que es el Señor el que va haciendo la obra, desde allí seguir creciendo en el Evangelio. Y para ir cerrando, expresarle lo que no solamente vamos entendiendo, sino que también lo vamos viendo en las Escrituras. Hemos entendido que las Escrituras son las barandas, que lo que está sucediendo dentro de mi espíritu y dentro de mi alma está acorde a lo que vamos leyendo en las Escrituras. Así que vamos leyendo que en algún momento el apóstol Pablo dijo a los corintios, cuando yo fui a vosotros a hablarles y a expresarles el testimonio de Dios. No, eso me gusta muchísimo porque el evangelio no consiste en expresar mis testimonios personales. Wow.
maravilloso. Seguramente usted tiene muchos testimonios personales y yo también tengo muchos testimonios personales. Eso lo podemos hablar un día. Aquí nos gusta tomar café. Veo que en Argentina le gusta tomar el mate. Quién sabe qué le gustará tomar en otros países a ustedes, el té, la aromática, no sé qué tomarán ustedes. Pero esas anécdotas que tenemos las podemos hablar un día tomándonos un café. Pero cuando hablamos asuntos trascendentales, asuntos de gobierno, asuntos de fundamento, no tiene nada que ver con nuestros testimonios personales, aunque los experimentamos. Pablo dice, señores, cuando yo fui con temor y temblor. Yo no fui a hablarles de un testimonio personal, cuando yo fui a hablarles a vosotros del testimonio de Dios. El testimonio de Dios, señores, hermanos, es Cristo mismo siendo revelado en nuestras vidas. Dice, me propuse como no saber nada. Y Pablo dice algo interesante. No pretendí hablar elocuentemente, no pretendí persuadirlos, sino me propuse a no saber de nada, sino de Cristo y este crucificado. Y mire lo que él dice, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder. Una vez más, escuchamos la misma palabra que está en Romanos 1:16, que nos dice que el evangelio es el poder. Escuche esto, el evangelio es el poder. Ahora la encontramos en Corintios diciendo lo mismo, para que nuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder. Y si el evangelio es el poder, lo que Pablo está diciendo, para que nuestra fe esté fundamentada en el evangelio correcto, en el evangelio exacto. Aleluya. Por eso hoy oramos al Señor, que este evangelio siga siendo expresado por el Espíritu, que el Espíritu nos siga dando las palabras que puedan servir como envase, pero que Él siga siendo la sustancia, porque verdaderamente la fe, escuche esto, la fe de Dios no la va a producir leer la Biblia, sino ver a Cristo, porque Cristo es el evangelio. Por eso en algún momento dice, escuche, la fe es por el oír. Usted tiene la Reina Valera que dice la palabra de Dios, pero realmente la traducción más correcta dice, la fe es por ver a Cristo. Señores, el evangelio es, vamos viendo al Señor, y una vez que vamos viendo al Señor, cada uno de nosotros vamos a ir siendo transformados conforme a la imagen del varón perfecto. Así que, para no extenderme más, no hablar de más, decirles entonces, el evangelio, número uno, es el mecanismo que Dios tiene para introducir al hombre a sus propósitos eternos. Es un asunto espiritual, es expresado por el mismo Espíritu Santo. El evangelio es el mismo poder de Dios. El evangelio tiene propuestas eternas, aunque absorbe muchas veces nuestra vida lineal, pero no viene a un asunto temporal, sino a un asunto eterno. Porque recuérdense que un día todos nosotros seremos recogidos, o quizás no todos seremos recogidos, pero todos seremos transformados. Así que gracias, mis hermanos, gracias a todos los que están allí, decirles que puedan dejar sus nombres, dejar sus geografías en el chat, de esta manera poder así también tomar la asistencia. Recuerden, quien les habló en este momento es el pastor Harley, o Harley, simplemente Harley, un servidor, desde Cúcuta, Colombia. Bien, les amamos. Gracias por estar allí presentes, Pastor Neris. Gracias, Pastor Harley. Gracias, gracias, gracias. Hermanos amados, por favor, les rogamos a todos, gracias porque lo están haciendo algunos, poner sus nombres para poder tomar notas y para poder tomar asistencia. Luego informaremos cómo a través de los días van a poder acceder nuevamente a los audios y a los videos grabados para poder repasar las clases. Agradecemos a todos y nos encontramos el próximo lunes en el horario de su geografía. No vamos a dar horario porque cada geografía tiene su horario. Aquí son las 7, en otros lados son las 8 casi, así que ahí estaremos. Gracias y paz a todos. Un gran abrazo. Gracias por participar. Quiero decirles que a partir de la próxima semana todos los que ingresen van a ingresar automáticamente con el micrófono apagado
para de esta manera colaborar con la grabación y el silencio que se requieren estas cosas. Gracias y paz de Dios a todos. Nos vemos en cualquier momento. Buenas tardes.